Buenos días a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de análisis que lleva por nombre La militarización en los movimientos sociales en México y el mundo, a 55 años del 2 de octubre, que organizamos en el marco del proyecto de investigación PAPIT, Resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI. Yo soy Sandra Canetti, soy la responsable de este proyecto de investigación en la Universidad Nacional. Y es un gusto para mí pues poder cobijar a 4 distinguidas y distinguidos especialistas en temas tan importantes y que sobre todo nos conmemoran a movimientos pues tan destacados como el del 2 de octubre que se vivió aquí en México en 1968. Un movimiento que no está aislado, sino que tiene que ver con toda una lógica global o todo un ordenamiento de poder a nivel internacional que se inserta también en una dinámica de producción capitalista, pero muy particularmente en un contexto de Guerra Fría, de disputa capitalismo versus socialismo, llamado comunismo en ese entonces, en donde una serie de movimientos sindicales, movimientos obreros, magisteriales, por supuesto, movimientos estudiantiles, movimientos populares en general, se van a llevar a cabo en mucho frente o como manifestación de rebeldía frente al orden internacional o estatal establecido. Tenemos como marco, por ejemplo, la conferencia de Bandung en 1955, una conferencia a nivel internacional muy importante en donde por primera vez se van a reunir líderes de África y de Asia para enunciar sus prioridades en un orden global caótico, bipolar, de afrenta entre dos grandes hegemones. En el contexto también podemos contar a la Revolución Cubana en 1959, que fue un punto de inflexión importantísimo, particularmente para nuestra América y los movimientos sociales que se gestaron dentro de nuestro continente. La intervención estadounidense en 1965 en República Dominicana para imponer la democracia occidental. En 1968, el golpe militar que se da en la primavera de Praga, en la entonces Checoslovaquia, el mayo de 68, con estos movimientos magisteriales y estudiantiles en Francia, y qué decir del movimiento de 1968 estudiantil y sindical que se da también en nuestro país. La década de los 60 entonces fue una década de gran agitación internacional y es por eso que en este proyecto queremos hoy conmemorar, nombrar, recordar pues todos esos movimientos sociales que se gestaron en una época de cambio a nivel global, pero también de cambio a nivel regional y nacional. En este sentido, pues les damos la bienvenida, esperemos les guste el evento y le voy a ceder la palabra a Yana Rodríguez, quien es becaria de este proyecto de investigación y quien además va a moderar. Muchas gracias, Fer, Pierre, Raúl y Tania por aceptar la invitación a esta mesa. Gracias, Yana. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas otra vez. Para mí es un honor estar aquí con todas y todos ustedes. Antes de comenzar, les recuerdo que si llegan a tener preguntas durante las ponencias, pueden dejarnos sus comentarios en la sección de Facebook, en el en vivo, y posteriormente, cuando acaben las ponencias, las leeremos y se las haremos llegar a las y los ponentes. Bueno, ahora sí, para mí es un honor presentarles a la primera ponente, María Fernanda Uribe Cruz. Procedo a leer su semblanza. María Fernanda Uribe Cruz es colaboradora del presente proyecto de PAPIT, de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI. También es maestra en estudios en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente es profesora de asignatura adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Universidad Rosario Castellanos. También ha sido colaboradora en el proyecto PAPIT, Perspectiva Global de la Crisis Ambiental y los temas socioecológicos, y sus líneas de investigación son diversidad cultural, pueblos originarios en América Latina y movimientos socioambientales en América Latina. Y sin más, te doy la palabra, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Pues agradezco mucho el espacio, ¿no? en esta mesa, a la coordinación de la doctora Zabaleta y pues a todas las compañeras y compañeros que apoyan en el proyecto. Que están el día de hoy, que siempre es importante su participación en el desarrollo de estos eventos. Estoy muy contenta también, ¿no? Como de compartir este espacio con Tania, con Pierre y con Raúl. Y bueno, pues voy a empezar, igual para no extenderme demasiado,
porque, digamos, también quiero empezar diciendo, ¿no?, que me parece muy interesante como la vigencia explicativa que mantiene este tema el día de hoy, ¿no? Que si bien lo ubicamos de manera particular en el 68 y en general en la década de 1960, pues podríamos identificar incluso, ¿no?, como algunas similitudes con la actualidad. En ese sentido, pues de lo que ahora les quiero hablar, lo he ordenado más o menos de la siguiente manera. Empezar un poco hablando sobre qué implica la militarización de la vida y de la seguridad pública, y en este contexto en particular. Y pues también, no sé si decir como justificación o qué, pero debido a mi formación como internacionalista, pues me he enfocado mucho en esto que les voy a decir sobre el contexto internacional, pero específicamente me he concentrado en la región de América Latina, que es lo que suelo trabajar. Entonces, más o menos, espero que por ahí se entienda de qué va esto. Pero bueno, a ver, ¿qué implica esta cuestión de la militarización, ¿no? Un poco como en el ámbito tal vez más conceptual. Podríamos identificar, ¿no?, a la militarización como un proceso que se puede explicar desde varios ámbitos. Podría ser visto desde el control sobre la seguridad pública que es ejercido por las Fuerzas Armadas. También puede ser visto como la puesta en práctica de lógicas, estrategias, de personal y de tecnología militar por parte de las dependencias públicas de seguridad, que serían como policías, secretarías de seguridad, procuradurías de justicia, etcétera. Cabe señalar también que no solo se habla de, cuando hablamos de militarización, no solo hablamos de acciones realizadas explícitamente por militares, sino también las adoptadas por civiles que apoyan o dirigen políticas con un enfoque militarista, donde podríamos englobar aspectos como la dominación, el ejercicio del monopolio de la violencia, el disciplinamiento y control principalmente. Por esto les decía, ¿no?, que hablar de militarización puede tener mucha vigencia con cuestiones que estamos viviendo actualmente. También hablar de la militarización de los territorios no se limita a la presencia de militares en las calles, sino a todo un espectro de funciones en materia de seguridad pública, como serían, por ejemplo, la aplicación de operativos y de enfrentamientos con grupos delictivos, esta idea del mantenimiento del orden público, del resguardo de zonas donde se desarrollan ciertos proyectos económicos, hasta revisiones migratorias, etcétera. Y que también cuando se habla del incremento al presupuesto militar o la existencia de marcos institucionales que le otorguen paulatinamente características militares, por ejemplo, a las policías civiles, ¿no? O sea, como para identificar el amplio espectro en el que pensamos a la militarización. Esta cuestión, ¿no?, que ha sido considerada como un tema de seguridad nacional y que en ocasiones ha justificado incluso la existencia de gobiernos autoritarios, donde las prácticas policiales militaristas se consideran como la solución a algunos o a la mayoría de los asuntos de la vida pública, ¿no?, tales como problemas de criminalidad y violencia. Podemos ver cómo esto se vio reflejado a partir de la segunda mitad del siglo XX con los gobiernos en América Latina que implementaron una estrategia de seguridad determinada por el discurso hegemónico de la configuración del orden mundial y con el cual justificaban un despliegue militar generalizado, ¿no? Y pues bueno, la muestra de esto son los diferentes gobiernos militares o estas dictaduras en el continente, que es más o menos en lo que me voy a concentrar, ¿no? Y bueno, así podemos hablar, ¿no?, del 68 como un año significativo en el imaginario social y político en diversos lugares del mundo. En el caso de México, ¿no?, pues con las movilizaciones estudiantiles que recientemente se conmemoraron, y también no solo cuestiones o movilizaciones estudiantiles, sino también pensamos en otros sectores obreros y populares, en ámbitos no solo urbanos, sino también en espacios rurales, y pensamos en el mundo, un poco lo que mencionaba anteriormente la doctora Canetti, ¿no? Pensar en casos como el Mayo francés, la Primavera de Praga, la Revolución Cultural China, ¿no? O también, ¿no?, en toda esta década, que insisto, no solo en el 68, la influencia de sucesos tan relevantes a nivel internacional como fueron la Revolución Cubana o el rechazo al conflicto en Vietnam, y pues que además ponían al centro de la discusión diversas temáticas, ¿no?, por tratarse de protestas
contra el imperialismo, contra el autoritarismo, o como movimientos anticoloniales más bien, etc. Entonces, estamos hablando de toda una serie de protestas protagonizadas por diversos sectores politizados, como las juventudes o como aquellos denominados como los desposeídos, los grupos subalternizados, y que representaron una condensación de estas coyunturas en el 68, pero muchas de ellas originadas algunos años antes, prácticamente toda la década del 60. Por ejemplo, Michel Lowy y Emir Sader ya en los años 70 hablaron de la militarización del Estado o la politización del ejército para caracterizar principalmente a las dictaduras militares del Cono Sur. Identificaban, por ejemplo, este carácter terrorista en la forma de dominación y en la forma de Estado, al haber una ruptura con las formas burguesas de democracia. Decían que era una dominación ejercida principalmente contra las clases trabajadoras o contra cualquier sector que representara esta idea tan difundida de la amenaza comunista, muy característica de la disputa ideológica de la Guerra Fría. Atilio Borón también complementó estos rasgos con la necesidad de situar históricamente el reacomodo de las fuerzas sociales de la época en función del desarrollo del capitalismo, o como también señaló Rui Mauro Marini, que no había que dejar de lado que la existencia de esas dictaduras también fueron producto del cambio de estrategia global norteamericana y la consecuente formulación de una doctrina de contrainsurgencia en el plano militar. También hablamos de la transformación estructural de las burguesías criollas y el ascenso del movimiento de masas que esas mismas burguesías requerían enfrentar. Y bueno, así el escenario económico internacional de la época requería de la reorganización social y política de la región, por eso les mencionaba que me concentré en el caso de América Latina, ya que la nueva modalidad de acumulación capitalista pues no se iba a poder desarrollar en las condiciones propias de un sistema democrático burgués, lo que precisamente estaba siendo cuestionado y planteado desde diferentes perspectivas, ¿no? Por movimientos de diferente naturaleza, por sectores organizados en diferentes niveles y con todas las críticas que se pueden desarrollar en torno a ello en cuanto a las vías, que por el momento no es como el motivo de análisis de esta mesa, ¿no? Cuando hablamos de la proliferación de guerrillas, de movimientos sindicales, de partidos políticos de izquierda, de otro tipo de movimientos sociales, populares, etc. Pero bueno, para que se efectuara esta reestructuración económica, se consideró que era necesario cancelar, o sea, y lo voy a poner entre comillas, ¿no? Cancelar las libertades democráticas, al menos temporalmente, aunque esa temporalidad en algunos países representó hasta un par de décadas, y que así se pudieran implementar con menor dificultad las medidas necesarias consideradas para dicho efecto, lo que dio lugar a esta característica represión y terror de estos gobiernos efectuados de manera directa, ¿no? Por los sectores castrenses. En esta lógica de que parte de las funciones militares legales, y también quiero ponerlo así entre comillas, incluyen el defender a la nación contra las agresiones externas y defender al gobierno preservando el orden al interior, pues nos podemos preguntar qué es lo que explica el giro hacia la militarización del Estado en los años 60. Hay varios elementos a considerar. Podría ser la amenaza ideológica que representaba la Revolución Cubana como muestra de una crisis de hegemonía, también la radicalización de diversos sectores rurales y urbanos, insisto, ¿no? Estudiantes, obreros, campesinos, comunidades indígenas, etcétera. También hablar del incremento de las contradicciones sociales, un combate generalizado contra aquello considerado como subversivo y que iban convirtiendo a las Fuerzas Armadas en el eje del Estado necesario para eliminar esas amenazas. El despliegue, ¿no? De diferentes medidas y políticas represivas sobre amplios sectores populares, pensemos empezando desde 1964 en Brasil o en Argentina ya en el 66, van a mostrar un periodo de grandes transformaciones en la región que tenía como objetivo intervenir el Estado hacia una forma de dominación cada vez más dura. Esto formó parte de una estrategia de integración militar a nivel internacional que en el Cono Sur tomó el nombre de Operación Cóndor,
y que buscaba erradicar el campo político e intelectual asociado a las izquierdas, junto con los sujetos asociados a ello, ¿no? Y por eso esta idea de el anticomunismo. Ok, espero más o menos ir bien con el tiempo. Igual no quiero detenerme demasiado, ¿no? Pero bueno, a ver, estamos entonces frente a la militarización como la institucionalización de la violencia y también empezamos a hablar, ¿no? A identificarla como la biopolitización de la función de guerra, ¿no? Orientada al control y al disciplinamiento de la población. Digamos que la anterior movilización y politización de amplios sectores sociales generada antes del 68, pues estaba acompañada también en muchas ocasiones de estas propuestas revolucionarias, ¿no? En distintos ámbitos o por distintas vías, y la cual se vio interrumpida de manera abrupta con la instalación de los gobiernos militares, ¿no? Y que de acuerdo con Felipe Valeriano, con la puesta en marcha de una máquina global, y esto lo cito de él, una máquina global de exterminio cuya característica más significativa fue la coordinación supranacional, el esfuerzo de integración político-policial para destruir, torturar y hacer desaparecer al cuerpo mismo de la izquierda latinoamericana en una guerra unilateral que no conoció fronteras nacionales ni límites ideológicos. Con la Guerra Fría, que también es parte de este contexto, se identifica la producción de un espacio de integración militar que en el caso particular de América Latina da lugar a una nueva forma de Estado o de relación estatal. Esto se analiza en clave de la expansión de una forma particular de guerra al interior, ¿no? de un horizonte de intereses estratégicos supranacionales, con lo que se configura a América Latina como un espacio militarizado con una posición estratégica en la disputa hegemónica del contexto bipolar y que se irá constituyendo en una forma diferente de administración de lo económico, o en pocas palabras, había que modificar la forma anterior que sostenía el patrón de acumulación capitalista para cederlo a una maquinaria global. Esto es lo que también describe Valeriano como el estrecho vínculo no solo entre Guerra Fría y militarización, sino entre neoliberalismo y guerra. Creo que todavía tengo tiempo, pero me gustaría como mantener ahí un poquito de tiempo para más adelante como con las preguntas, porque en este momento no voy a hablar de algún caso en particular, a lo mejor más adelante, pero quiero ir cerrando esto que estoy diciendo ahora, ¿no? En cómo es que la militarización del Estado no indica solamente el paso de lo puramente militar a lo político, sino el desbordamiento de las Fuerzas Armadas hacia el conjunto del aparato de Estado, ¿no? Como una especie de colonización de la mayoría de las estructuras estatales y paraestatales por los militares, ¿no? La fusión total o parcial entre los aparatos represivos y los demás aparatos del sistema de dominación política, y que acá el Estado se reduce prácticamente a las Fuerzas Armadas que acumulan las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, y que con la evidencia de los golpes de Estado en América Latina, hablar de militarización implica no solo que el Estado sea tomado por fuerzas político-militares con un ejercicio autoritario del poder, sino también que esas fuerzas buscan diluir y destruir por completo las relaciones políticas existentes al interior de un Estado, ¿no? El mejor ejemplo de esto sería el caso chileno, ¿no? Con toda la violencia generada ahí al interior. Y bueno, la militarización de América Latina, que ya decía, formó parte del despliegue del programa ideológico estadounidense a través de la doctrina de seguridad nacional, la cual incluso contaba con un sustento teórico ejecutado, por ejemplo, con la Escuela de las Américas en el aspecto formativo o por los diferentes programas de cooperación militar con Estados Unidos, como sería más adelante hablar del Plan Colombia. Además, la puesta en marcha de procesos de refundaciones nacionales y de reordenamientos disciplinarios de la sociedad civil constituyeron el principal objetivo de intervención militar. Al hablar de los efectos, ¿no? de esto en el cuerpo social, y lo digo entrecomillado para que se entienda esto con lo que ahora voy a cerrar, los efectos en el cuerpo social de las acciones represivas en estos periodos
es inevitable, ¿no?, hablar del control biopolítico del Estado, y eso que se convirtió en el rasgo distintivo de las dictaduras militares, que fue el ejercicio de la violencia hacia los cuerpos sociales, pero no solo en el sentido abstracto o simbólico, sino en los cuerpos mismos, ¿no?, y en sus formas de sociabilidad. O sea, es reducir los cuerpos a un espacio de intervención, es la supresión de la vida misma, ¿no? Y que actualmente podríamos decir, ¿no?, porque ahora, ¿no?, recientemente que pasó el 2 de octubre en el caso de México, porque hablar de esto se constituye también como un ejercicio necesario para la memoria histórica. Podría ahí, digamos, más adelante, ¿no?, considerar como, bueno, pero también esta militarización tiene que ver con analizar por qué protesta la gente o por qué protestaba la gente en esos países, como para saber si eso justificaba esta respuesta de parte del Estado y de las Fuerzas Armadas. Y claro, podríamos tener, ¿no?, toda una amplia posibilidad, ¿no?, que pues la existencia de justicia, la distribución equitativa de los ingresos, la indignación ante las desigualdades estructurales. Hay casos, por ejemplo, donde se considera la insurgencia armada pues como una consecuencia misma, ¿no?, del cuestionamiento a la legitimidad del Estado, y que también esto tuvo algunas consecuencias, ¿no?, de este estado de guerra interna para la acción social colectiva, ¿no?, traducida en detenciones, torturas, desapariciones, asesinatos, desplazamiento forzoso, y que quiero cerrarlo, ¿no?, diciendo que cada caso a nivel mundial, y en este caso de lo que he hablado como a nivel América Latina, va a ser muy particular, cuando podríamos hablar, por ejemplo, como el caso de México y esta guerra sucia desarrollada en este periodo, o el caso de Colombia, ¿no?, con un conflicto armado interno ya de larga data, que a veces son identificados como que no tuvieron como tal un gobierno militar en este periodo, a diferencia de la mayoría de los gobiernos en el cono sur, pero que no fueron ajenas a este tipo de prácticas, ¿no?, propias de la militarización del Estado. Pero bueno, creo que lo voy a dejar por ahora con esto, y les agradezco mucho la escucha, y pues ahora vamos a ver qué cuestionamientos pueden salir de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Fernanda. Me parece muy importante cuando rescatas el concepto de militarización de la vida, que justo nos ayuda a entender cómo la militarización pues atraviesa distintas escalas, no solo políticas, sino también corporales, ¿no? Así como la importancia del discurso hegemónico tan violento y represivo que permeó durante tantos años en América Latina. Y pues justamente que ayudó a construir estas bases y la narrativa de la supuesta seguridad para los estados, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ahora procedo a leer la semblanza del doctor Pierre Gossen, que se presentará a continuación. El doctor Pierre Gossen es profesor investigador en el Colegio de México, es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el capítulo Militarización de la Seguridad Pública y Derechos Humanos, una adecuación imposible, publicado en el libro El Estado de Derecho en el México Contemporáneo por el Colegio de México en el presente año, y sus principales líneas de investigación son violencia, conflicto y paz, Estado y gobiernos locales, movimientos sociales y derechos humanos. También investiga sobre respuestas sociales frente a la violencia. Muchas gracias, Pierre, te cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a las organizadoras por la invitación. Me da mucho gusto siempre regresar a mi alma mater y poder participar en las actividades de la facultad, de la cual soy egresado. En el día de hoy me gustaría tratar de contribuir un poco a las discusiones respecto de la militarización, las discusiones más actuales, ¿no? Y en este sentido, pues mi participación podría ser complementaria de la perspectiva histórica que acaba de desarrollar Fernanda, para pensar en la militarización de manera contemporánea en el siglo XXI y qué está pasando a nivel del continente latinoamericano. Para ver por dónde podrían dirigirse los estudios sobre la militarización contemporánea de las sociedades latinoamericanas,
y contribuir en este sentido a los esfuerzos que están llevando a cabo varios colegas en varias direcciones, ¿no? Entonces, es más una reflexión la que quiero plantear aquí respecto de la revisión de la literatura y de ese cruce que se busca hacer, y yo creo que es muy necesario, ese cruce entre militarización de un lado y movimientos sociales del otro, que son dos literaturas que por lo general se suelen ignorar bastante, ¿no? Mutuamente. Entonces, lo que me gustaría hacer es tender ese puente de intelección entre, por un lado, lo que es la militarización y del otro, la represión a los movimientos sociales o lo que también se conoce como criminalización de la protesta, ¿no? ¿Y qué puentes podríamos tender entre estas dos grandes problemáticas? Y lo haré desde mi propia experiencia de investigación, a partir de los dos grandes proyectos de investigación que he llevado a cabo hasta el momento, mi tesis doctoral y mi proyecto de investigación postdoctoral. Mi tesis doctoral que hice en la facultad fue sobre la relación entre los movimientos sociales y el gobierno de Rafael Correa en Ecuador entre el 2007 y el 2013. Entonces, en esta tesis, obviamente que eché mano de la sociología de los movimientos sociales y al momento de estudiar la relación con el gobierno de Alianza País en ese momento, en ese país, que era parte del giro a la izquierda latinoamericano de los años 2000, me interesé en la criminalización de la protesta que se dio en ese momento y en la que pues intervino el ejército ecuatoriano, ¿no? Entonces, ahí tuve un primer acercamiento, no solamente a la sociología de la acción colectiva de los movimientos sociales, sino también a la represión y la criminalización de la protesta. Y por otro lado, después llevé a cabo un proyecto de investigación postdoctoral en el SEICH, también en la UNAM, sobre el surgimiento de grupos de autodefensa en Guerrero, en el sur de México, y trabajar en Guerrero haciendo etnografía allá me llevó a estudiar la militarización, tratándose de una de las entidades más militarizadas en la historia contemporánea de México, ¿no? Ya se acaba de hablar de guerra sucia, ahí me enfrenté a esta problemática, lo que me condujo a leer respecto de la militarización, ¿no? Entonces, haciendo este recuento y este ejercicio comparativo entre ambos países, que voy a tratar de conectar ambas problemáticas. Yo creo que tenemos un problema de ignorancia mutua en cuanto a estas dos literaturas o dos grandes campos de estudio, y que sería bueno que empezáramos a leer lo que se escribe de ambos lados, porque podemos tender puentes. Lo primero que quisiera decir es respecto de la militarización. Ya Fernanda explicó de qué se trata, ¿no? Es un concepto bastante complejo que abarca diversas dimensiones, pero en la literatura se suele utilizar una distinción entre militarización directa e indirecta. La directa es la más obvia, ¿no? Es decir, cuando las instituciones militares, los militares intervienen dentro de la política pública, las instituciones de gobierno, imponiendo su agenda. Pero también tenemos otra forma de militarización que es la indirecta, y es la otra cara de la moneda, es decir, cuando las instituciones civiles no militares adoptan lógicas de funcionamiento militares, adoptan doctrina militar en el caso de la policía para su acción, es decir, ver también los efectos de la militarización sobre las demás instituciones del Estado, ¿no? Lo que acaba de mencionar Fernanda. Y esto es muy importante para pensar la represión y la criminalización de la protesta, en la que suelen intervenir no directamente el ejército o en mayor medida instituciones civiles de represión y de control. Estamos hablando desde luego de la policía y también del sistema de justicia, ¿no? Y cómo los efectos de la militarización sobre los sistemas policíacos y judiciales e incluso penitenciarios afectan las formas de la represión y de criminalizar la protesta, ¿no? Entonces, por un lado, pensar en la militarización más allá del ejército,
para ver también los efectos de esta militarización sobre las instituciones no militares del Estado, por un lado. Y por otro lado, pensar en también dos formas de criminalización de la protesta. La primaria, la criminalización primaria, que tiene que ver con reformas legales y la expedición de nuevos códigos penales para tratar la protesta, a los manifestantes, a los disidentes como criminales, ¿no? Tratar a los movimientos y las organizaciones sociales como delincuentes. Pero también hay una segunda forma de criminalización, que es la secundaria, donde precisamente intervienen más allá del derecho, en este caso, y del derecho penal en particular, las instituciones de gobierno para reprimir los movimientos sociales. Entonces, si tendemos el puente entre militarización indirecta de un lado y criminalización secundaria de la protesta del otro, pues vemos claramente que tenemos zonas de contacto, uniones que suelen ser poco estudiadas, y esa es la primera invitación que quisiera hacer para profundizar en esta unión, para tratar de engarzar ambos procesos. Y es algo que he podido observar de una manera muy superficial en Ecuador, por ejemplo, con un primer fenómeno muy interesante que hoy en día es muy patente en México, que es la militarización de la obra pública, ¿no? Es decir, cómo los militares intervienen en la construcción de grandes obras y proyectos de desarrollo a través de sus cuerpos de ingenieros, y es algo que ya había estudiado en Ecuador hace más de 10 años. Voy a leer un pequeño párrafo de mi tesis en este sentido, que es un fragmento de un informe de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que decía lo siguiente, que alertaba sobre lo siguiente en aquella época. Más allá de su empleo en zonas de seguridad o ante declaratorias de excepción, componentes de las Fuerzas Armadas tienen otros medios para intervenir ante la protesta. Uno de ellos es visible a través de lo ocurrido en Chillanes, Guaranda, con la contratación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de un proyecto hidroeléctrico controversial para la comunidad. En este caso, el personal militar del Cuerpo de Ingenieros tuvo varios encuentros violentos con manifestantes, lo que resultó en detenciones, heridos y denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los militares. Cabe destacar que el Cuerpo de Ingenieros dispuso del uso de la fuerza, una acción voluntaria difícilmente disponible a contratistas civiles, para acceder a los sitios de construcción de la obra ante la obstrucción de manifestantes. Entonces, esto es un ejemplo entre otros. Y aquí en México, por supuesto que podemos pensar en el Tren Maya, por ejemplo, en el AIFA hace poco, y en otros proyectos para ver cómo la militarización también afecta a otras áreas del Estado, más allá de la seguridad pública, y la intervención militar en la obra pública es muy interesante de observar en relación con la protesta social, en el sentido de que la participación militar en estas grandes obras podría ser otra manera de impedir resistencia social, de impedir organización frente a estos proyectos de desarrollo, con el uso de una fuerza que no estaría disponible, o en menor medida por parte de contratistas civiles, ¿no? Que tendrían que recurrir a seguridad privada, por ejemplo, para garantizar los intereses de su inversión, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer punto muy interesante, mientras que en Guerrero, lo que he podido observar, más allá de la militarización directa, ¿no? He trabajado en el municipio de Ayutla, donde ocurrió la masacre del Charco en el 98. Tengo un artículo sobre él. Entonces, obviamente que tenemos una militarización directa, pero también indirecta, en el sentido de que hubo fomento al paramilitarismo, ¿no? Que bien conoce Raúl en el caso de Chiapas. Un fomento al paramilitarismo que ha sido muy funcional al control social en la región, un paramilitarismo que luego permeó a las estructuras del crimen organizado, que cumple también con una función paramilitar de control social, e incluso algunos grupos de autodefensa, ¿no? Que he estudiado y que también se han paramilitarizado de cierta manera, ¿no?
también en relación con la presencia guerrillera en la zona, al igual que Chiapas. Entonces, la invitación es pensar más allá de las Fuerzas Armadas en sí, como núcleo duro de la militarización, desde luego, pero ver también los efectos más allá, en el sentido de que la militarización indirecta y sobre todo la militarización de las policías, en el caso mexicano, ha conducido a un aumento de la letalidad en el uso de la fuerza. Hay ya varias investigaciones muy interesantes sobre letalidad. Está el trabajo de Carlos Silva Forné en el Instituto de Jurídicas o de Catalina Pérez Correa en el CIDE, que ha mostrado que ese aumento de la letalidad producto de la militarización de las policías también condujo a una mayor violencia de la represión, ¿no? Y sin este contexto de militarización, por lo tanto, no podríamos entender masacres como la de Ayotzinapa en Guerrero o la de Nochistlán, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? En el 2016. Entonces, es muy interesante ver más allá del núcleo duro de la militarización y relacionarlo no solamente con la criminalización secundaria de la protesta, como lo que acabo de hacer, sino también desde una perspectiva más económica, de economía política, marxista, dirían algunos, para relacionar también la militarización de la obra pública con la conflictividad socioambiental y la extracción de recursos naturales y la inversión en grandes proyectos de desarrollo capitalista, ¿no? Y la segunda invitación que quisiera hacer aquí es también adoptar esa perspectiva de economía política para ver de una manera más geopolítica los intereses económicos que se esconden o que subyacen a estos procesos de militarización. En este sentido, quisiera aprovechar la presencia de estudiantes para recomendar un libro que acaba de ser publicado de una manera muy coincidente y afortunada en la UAM Xochimilco. El libro se llama Disputa por Bienes Naturales, Militarización y Fuerzas Armadas en México, coordinado por Aleida Azamar Alonso. Acaba de ser publicado este libro en 2023 y precisamente abre toda una veta de investigación que yo considero vital para entender la militarización más allá de las lógicas políticas, de contrainsurgencia, de contención de la protesta, para ver también lógicas económicas subyacentes, ¿no? En particular, en este libro hay un texto de Carlos Rodríguez Baleñus sobre él lo llama de una manera un poco provocadora, al menos llama para la atención para la lectura, neodesarrollismo verde olivo, ejército y megaproyectos en los tiempos de la 4T, ¿no? Aquí en México, donde pues habla del Tren Maya, del corredor transísmico en Oaxaca, el AIFA, por supuesto, y de otros proyectos donde pues las Fuerzas Armadas han tenido un papel muy relevante que no se había visto hasta la fecha, ¿no? Al menos en cuanto a dimensión económica. Había antecedentes. Yo haciendo trabajo de campo en Guerrero, en el municipio de Ayutla, hay una carretera que fue construida hace mucho por la Sedena, ¿no? Y todavía con un letrero ahí, y en vez de decir Secretaría de Comunicación y Transporte, ¿no? Como uno espera, pues no, la carretera había sido construida por la Sedena, de igual manera que la Sedena había emprendido varios proyectos de desarrollo en la Sierra de Guerrero como parte de la contrainsurgencia frente a la actividad guerrillera, ¿no? En esa parte. Y vemos como hoy esta táctica contrainsurgente está realmente cambiando de nivel, cambiando de dimensión, con un papel cada vez más activo del ejército en estos grandes megaproyectos, con intereses económicos de desarrollo capitalista a nivel nacional, bueno, transnacional, nacional, regional, pero también con intereses mucho más particulares, ¿no? Porque obviamente que al tener esta participación tan activa, el ejército también se enfrenta a probables problemas de corrupción en su seno, ¿no? Conociendo cómo funciona la obra pública en este país,
¿no? Entonces, pues aquí lo dejo. Pero el motivo de mi intervención el día de hoy en este sentido, ¿no? Tratar de ir más allá del ejército para pensar la militarización de una manera más multidimensional, abarcadora, tratar de complejizar los estudios sobre militarización. Siguiendo, pues yo veo 4 pistas posibles, pero no es una lista exhaustiva, puede haber más. Yo creo que una primera invitación sería hacer una economía política de la militarización, ¿no? Para relacionar estos procesos con desarrollo capitalista, con extracción de recursos naturales, con industrias extractivas, ¿no? ¿Qué pasa con el petróleo, con el gas de lutitas, ahora con el litio? ¿No? ¿Cuál va a ser el papel del ejército ahí, en esas nuevas industrias energéticas? Por un lado. Por otro lado, desde la represión, ver cómo se paramilitariza la represión. Hubo antecedentes, ¿no? El halconazo quizás sea el antecedente más evidente de la participación paramilitar en la represión del movimiento estudiantil del 68, en este caso en México, pero ver cómo grupos paramilitares o con formación militar o con antecedentes castrenses o con algún armamento, alguna formación, pueden participar de la represión a los movimientos sociales. ¿No? Está Acteal, por supuesto, también como otro antecedente muy importante, y ver cómo en la actualidad también estas formas de represión pueden responder a una lógica de militarización sin necesariamente que intervenga directamente militares o el ejército en el uso de la fuerza. Una tercera pista que creo que es muy interesante es en relación con la militarización indirecta y ver cómo la colonización militar, como bien lo dijo Fernanda, del aparato estatal, puede renovar o reconfigurar cierta contrainsurgencia que hoy sigue vigente, de la cual se habla menos, debido quizás al debilitamiento de la actividad guerrillera, pero cómo se ha reconfigurado la contrainsurgencia y cómo la colonización de estos espacios también permite una forma de control social disfrazada o indirecta, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el combate antinarcótico y la colonización de parte del ejército en México de las tareas de combate al narcotráfico, ¿no? Y cómo estas tareas han podido encubrir actividades contrainsurgentes, como fue el caso en Guerrero. Hemos publicado un artículo colectivo sobre la erradicación de la amapola, que sirvió de fachada a la contrainsurgencia en el caso de Guerrero, y cómo estas actividades antinarcóticas y el escenario de la guerra al narcotráfico también puede servir a la reconfiguración de cierta contrainsurgencia en el marco de esta militarización. Y finalmente, para terminar, quizás de manera ya un poco, una pequeña provocación, si me permiten, pensar la militarización más allá de la alternancia izquierda-derecha. Porque hoy en día, al menos en el siglo XXI, si bien en el siglo XX lo que observábamos era una clara alineación de la militarización con la derecha latinoamericana, hoy en día lo que vemos son gobiernos de izquierda o de centro izquierda que han profundizado la militarización. He hablado del gobierno de Rafael Correa y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sería interesante también pensar en la militarización más allá de la derecha, para relacionarla también con la izquierda y ver o cómo explicar que incluso gobiernos de izquierda han recurrido de una manera tan fuerte al ejército para afianzar su manera de gobernar en varios países de la región. Y esta era la invitación, los planteamientos que quería hacer. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, Pierre. Muy buena ponencia. Me parece muy interesante lo que mencionas respecto a la adopción de doctrinas militares y sus aspectos sobre las obras, sobre las instituciones del Estado, y también la vinculación que tiene la militarización sobre la obra pública, ¿no? Y es un ejemplo muy bueno del poder y la violencia infraestructural que se ejerce sobre los proyectos de infraestructura y las consecuencias que la militarización indirecta tiene sobre las personas y el medio.
y esperemos nos lleguen comentarios y preguntas respecto a la última intervención, al último comentario, estuvo muy bueno. Y bueno, ahora me complace presentar al maestro Raúl Romero Gallardo, que es técnico académico asociado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y realizó estudios de maestría en el Programa de Estudios Latinoamericanos. Forma parte del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, Luchas y Territorialidades de la CLACSO, y ha publicado diversos textos en revistas académicas y capítulos en libros, algunos de ellos traducidos a diversos idiomas. Es coordinador del libro Resistencias Locales, Utopías Globales, y sus líneas de investigación son movimientos sociales, procesos emancipatorios y comunidades criminales. Muchas gracias, Raúl. Adelante. Muchas gracias, Diana. Un gusto estar por acá. Muchas gracias a Sandra por la invitación y desde luego también un placer compartir aquí mesa o pantalla, ¿no? Con buenos y queridas amigas como Pierre, como Fernanda y con Tania, con quien ahora tengo el gusto de conocerlos. Yo llego al tema de la militarización más por el acompañamiento a los movimientos sociales, ¿no? Desde el acompañamiento, desde la militancia, pero también desde la reflexión teórica y desde la reflexión política, es que me comienzo a introducir a la investigación sobre el problema o el fenómeno del militarismo y la militarización. Ahorita vamos a ver sus dos vertientes, ¿no? Particularmente por un tema que hacia 2009-2010, la emergencia de los movimientos de víctimas, bueno, a mí en particular nos preocupaba todas las resistencias de los pueblos originarios y el acoplamiento o la integración regional neoliberal con todos estos megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá, el Plan México, el Plan Colombia, y su versión también de integración de seguridad hemisférica como era el ASPAM, ¿no? Que la Alianza de la Seguridad para América del Norte, ¿no? Como estos fenómenos, desde los movimientos de los pueblos originarios y las resistencias en defensa del territorio. Y como todos acá sabemos, 2006, la guerra contra las drogas, contra el crimen organizado, la guerra contra las drogas o el aceleramiento, o diríamos después una segunda etapa en el México de la guerra contra las drogas que inicia Calderón, que provoca toda una emergencia de movimiento de víctimas, de desaparición forzada, de asesinatos, de feminicidios, de tortura, de cárcel. Me lleva a buscar justo los puntos de articulación entre los movimientos de víctimas, movimientos por la memoria, por la verdad, por la justicia y los movimientos en defensa de los territorios. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? ¿Qué estaba pasando ahí? Que estaban encontrando algunos puentes en común, esto que Fernanda llamaba el tema de la biopolítica y esto que también Pierre llamaba como el tema de los despojos de los bienes comunes, ¿no? Que también están ahí funcionándose como la disputa por la vida, que es como lo han enunciado más precisamente los pueblos zapatistas directamente, de la vida de las personas y de la vida social y de la vida de los territorios directamente, ¿no? Entonces, desde ahí comencé a involucrarme más con un tema que tenía que ver con justo una economía política del crimen organizado y empezar a entender al crimen organizado no como una anomalía, sino como un resultado y una evolución precisamente de los campos de acumulación de capital como corporaciones transnacionales, como patrones de mercado justo que están teniendo un alcance global. Y precisamente de entender al crimen organizado como una corporación de nuevo tipo, de alcance global, que genera acumulación de capital, fue que después pude vincular precisamente a esto que Pierre planteaba y que también Fernanda ya anunciaba, sobre el militarismo y la militarización, más precisamente como una expresión particular de la nueva fase del capital que estamos viviendo, pero que tampoco es tan, pues, en este rastreo, el concepto de Marx de violencia organizada, ¿no? Nos ayuda precisamente a entender justo el carácter violento y de despojo, o sea, si hacemos un rastreo desde las teorías marxistas, desde la teoría crítica, entendemos una historia paralela entre capital, Estado y ejército, ¿no? Como prácticamente un trinomio que viene desde incluso antes del surgimiento de los procesos de Estado-Nación. Si leemos
el proceso de acumulación originaria, vamos a entender pequeños ejércitos, como hoy son los grupos del crimen organizado, saqueando, despojando, desplazando poblaciones para apoderarse de esos territorios, ¿no? Entonces, incluso buscar un puente entre esos pequeños grupos de piratas, ¿no? Que eran ejércitos armados con espadas y con la cruz en el otro, y entender ahora a los nuevos grupos ya con AK-47, ¿no? Pero también algunos con sus propias identidades, como la familia michoacana, generando esos procesos de acumulación en el despojo de recursos naturales, ¿no? Un común denominador entre Estado, capital y ejércitos, o en su forma previa, ¿no? Que eran como estos grupos de guardias blancas o de ejércitos locales. Rosa Luxemburgo refería ya hacia el siglo pasado entender el militarismo como un campo de acumulación de capital, ¿no? O sea, ya desde el siglo pasado, Luxemburgo y su opción pacífica antimilitarista, ¿no? Antibélica, pensándose desde Alemania, planteando el militarismo como un campo de acumulación de capital. O sea, ha sido una línea presente, ha sido una línea constante en las reflexiones. Lo que pasa es que parece que junto al tema del medio ambiente han sido líneas que no nos hemos concentrado en investigar desde el pensamiento crítico, y sobre todo creo, por eso me gusta mucho que haya este tipo de mesas, que habíamos perdido una cierta batalla ideológica y teórica a quienes entendían al Estado como el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Y quienes entendemos el Estado como el instrumento de dominación de una clase sobre otra. Si lo entendemos en esa forma, entonces se entiende al ejército, sus policías, como el depositario de esa violencia legítima. Y si lo entendemos en la perspectiva de clases sociales y en la perspectiva de la sociología del conflicto, entendemos justo al ejército como el instrumento represivo de esa clase dominante, ¿no? Entonces, las dos visiones que hay son diferencias teóricas, que no son solamente teóricas, son de vida prácticamente, de la eticidad que uno adscribe, es si se entiende el ejército como depositario de esa violencia legítima o si se entiende el ejército como instrumento del aparato represivo junto al aparato burocrático de la clase dominante sobre todo. Y si desde ahí partimos, entonces podemos reconstruir una cierta papel y función del ejército mexicano en particular. Sobre esto, además, insistir en lo que ya han venido diciendo Pierre y Fernanda, que tiene que ver con entender el militarismo, la militarización, ahorita vamos más a eso, insisto, ¿no? Como un fenómeno multidimensional y multidisciplinario, ¿no? Entenderlo, y multiescalar, para ser más precisos, como un fenómeno que tiene procesos de subjetivación, construcción de subjetividades, que tiene escalas nacionales y que tiene escalas regionales y globales. Es decir, hay veces que creo que quienes hacemos o trabajamos desde la geopolítica nos concentramos solo en el fenómeno global y no atendemos a las repercusiones culturales y producción de subjetividades que se da dentro de ese propio campo de, aquí sí ya propiamente el militarismo, como un fenómeno de construcción cultural, de poner a las Fuerzas Armadas con valores supremos, con valores como incorruptibles, con valores como ideales de honor, fuerza, disciplina, ¿no? Como una empresa o una industria cultural que busca legitimar y justo producir esas subjetividades, a la otra idea que también mencionaban del despliegue de los militares. Y junto a este elemento multidimensional y multiescalar, entender esto último que también planteaba Pierre, de entender el proceso de militarización no solo en sus ejércitos, sino también en sus expresiones paramilitares, en sus expresiones ilegales, ¿no? Y también en sus expresiones culturales, ¿no? Todo un aparato, toda una industria que se da desde ahí. Bien, si partimos desde ahí, vemos entonces podemos rastrear una historia muy particular del ejército mexicano. Todos nosotros sabemos la historia de México. O sea, eso es muy particular reconocer cómo el proceso de la Revolución Mexicana parte de la destrucción de un ejército dominante por la sustitución de un ejército revolucionario que emanaba muchas veces de ejércitos populares. O
sea, el ejército que se convierte, que se construye después de la revolución, tiene una parte importante del ejército villista, tiene una parte importante o una demanda agrarista del ejército zapatista, ¿no? Tiene una composición de crítica al ejército porfirista. Y eso es interesante porque justo los procesos revolucionarios como el mexicano, pero también como el cubano, que se construyeron mediante revoluciones armadas, partieron también no solo de transformar el modo de producción, de transformar el régimen político, sino también de cambiar por completo a los ejércitos que estaban antes, ¿no? Ese es el carácter de una revolución. Desde esa fecha hasta ahora, por lo menos en algunos casos, lo que se ha aspirado es a reformar a los ejércitos, ¿no? El renunciar a las violencias emancipadoras, ¿no? Lo que han aspirado algunos es a reformar los ejércitos y en algunos casos, como el mexicano, a ni siquiera tocarlos y convertirlos directamente en instrumentos obedientes, instrumentos que obedecen órdenes y cometen errores, ¿no? Pero eso, no hay ni siquiera un trastocamiento. Incluso podríamos hablar un poco ahí también para responder a la provocación de Pierre, ¿no? Del caso venezolano, donde es el caso de General Chávez, que viene como un general, ¿no? Es de extracción militar, pero que sí tiene un componente distinto, que viene un trabajo de concientización, de toma de conciencia de clase dentro de los propios ejércitos, dentro del propio ejército venezolano, y que es uno de sus aliados principales hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, como uno de sus relatos por ahí, ¿no? Luego se encontrarán con todo otro fenómeno burocrático del partido y con todo otro fenómeno también de corrupción de algunas expresiones militares, pero que son de esos casos excepcionales en donde el ejército forma parte del instrumento que genera un proceso de cambio, ¿no? Que no tenía que ver, que no tenía que propiamente como un ejército tradicional, ¿no? Es el mismo problema al que se enfrenta Salvador Allende, ¿no? El de no tocar al ejército y convivir con él y tener que sobrevivir. Es el mismo problema al que se enfrenta Evo, ¿no? En Bolivia, ¿no? De tener un ejército que no tocaron, que no reformaron y tener luego esa amenaza de golpe de Estado. Y en otros casos, como el mexicano, no solo de no tocarlos, sino además empoderarlos abiertamente, entregándoles todo el aparato de infraestructura, pero no solamente, ¿no? El caso mexicano, insistimos, es un caso de un ejército que desde 1917 principalmente hasta 1944, 48, ¿no? Vive un proceso de inestabilidad. Son principalmente Lázaro Cárdenas quien aspira a cambiar, a dar el proceso de retirar a los militares del poder político, de quitarlos del centro del poder político, entregárselo a los civiles, pero, y es lo que quiero insistir, en el caso del ejército mexicano, no ha dejado de estar presente de la toma de decisiones, no ha dejado de ser partícipe del ejercicio político del poder, prácticamente desde el siglo pasado, ¿no? Ha estado presente. ¿Qué sucede en 1968? En 1968 dice Guillermo Boyce, que tiene un libro interesantísimo, también vayan a verlo ahí, Los militares y la política de 1940 a 1970, él identifica 1968 como un punto de partida, dice, si la década de los 40 es este relevo o este recambio del poder civil por el poder militar, lo que vemos en la década de los 60, 50, 60, es el poder militar solucionando los conflictos políticos que el poder civil no logra solucionar, ¿no? Es decir, siguen siendo los tomadores de decisiones, pero siguen siendo el aparato principal de represión frente a mecanismos de impugnación del poder que comienzan a surgir hacia la década de los 50, con todo, porque sí, efectivamente, muchos nos concentramos en el movimiento del 68, pero está el movimiento de los médicos, el movimiento de los ferrocarrileros, ¿no? Los movimientos de los maestros, los movimientos de los sindicalistas, ¿no? O sea, toda una serie de movimientos sociales, populares, agraristas, ¿no? De clase que tendrán ahí un peso importante y en los que el ejército, por lo menos desde el 56 con los ferrocarrileros, estará presente como el principal aparato del aparato represivo del Estado, sofocando los conflictos que no logra, que no alcanza o que no quiere
solucionar el poder civil directamente. Esa etapa coincide directa después con pues, todo lo que ya hemos denominado la guerra sucia, terrorismo de Estado. Entonces, primera hipótesis que quiero sostener acá, que quiero compartirles con ustedes, en realidad el ejército no ha dejado de estar en el centro del poder político del Estado mexicano durante todo el siglo pasado. No ha dejado de estar, ha estado ahí, incluso ha tenido gobernaturas estatales. Si vamos a Guerrero, o si vamos a Chiapas, o si vamos a Oaxaca, los militares generales se convirtieron en verdaderos virreyes, ¿no? Que tenían sus pelotones, sus secciones y que controlaban y que tenían sus vínculos con el crimen organizado y que tenían su persecución directa hacia movimientos populares, ¿no? Entonces, el ejército no ha dejado de ser aparato, no ha dejado de ser un centro del poder político del Estado mexicano. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. Creo que se da un fenómeno de acoplamiento, un acoplamiento entre esto que Mills llamaba la élite del poder, ¿no? Norteamericana, o esto que Eisenhower llamó el complejo militar empresarial industrial, ¿no? Es decir, este momento en que las Fuerzas Armadas norteamericanas también pasan a tomar un papel central en la política y en la economía norteamericana, es un momento que también coincide con un momento de acoplamiento junto con el ejército mexicano, pero también con los ejércitos de Latinoamérica. Coincide este fenómeno que comienza a darse hacia los 60, 70, que coincide también con la guerra contra el comunismo, la Guerra Fría y la guerra contra las drogas en nuestros países o en países de América. La Operación Cóndor, efectivamente, su intervención en México es directamente esa forma de acoplamiento y coordinación con agendas combinadas que en realidad pues era una agenda de ejércitos contrainsurgentes, ¿no? De contener, de mantener pacificada la principal zona de influencia, la principal zona de mano de obra, la principal zona de fuente de recursos hacia esa construcción del hegemón, como lo ha descrito Sandra en su presentación de esta mesa, ¿no? Este fenómeno del acoplamiento no solo se da mediante tomar esto que ha insistido Atilio Borón también en otro momento, o Silvina Romero, como parte de tener a Estados Unidos como el comando, que Estados Unidos y el ejército norteamericano tengan a México dentro de su comando central y no dentro del comando sur, ¿no? Es decir, como su principal zona de influencia en la operación militar que esté directamente militar. Pero también tiene que ver con todo un ejercicio de cooperación y entrenamiento y adiestramiento de Fuerzas Armadas, de miembros de la élite del ejército mexicano en Estados Unidos directamente. Aquí vamos a atender ahí un fenómeno, después se verá reflejado 3 décadas después. Este grupo de élite operativo de los GAFES, ¿no? Grupo Aeroespacial de Fuerzas Armadas, ¿no? Que es en parte educado en Estados Unidos, que tiene una instrucción militar muy importante en Israel, que tiene una operación en Guatemala y que en México es destinado a la persecución de la comandancia zapatista hacia 1994-95. Esos miembros de la élite militar GAFES que tuvieron una formación internacional y que persiguieron a la comandancia zapatista en 1994, después, hacia el 96, vivieron un proceso de deserción para formar al grupo paramilitar Los Zetas, ¿no? Un fenómeno ampliamente documentado, cómo pasan de ser militares de la élite mexicana formados internacionalmente, perseguir a las fuerzas zapatistas, para después ser los principales comandantes de los Zetas, ¿no? De este grupo del crimen organizado sanguinario, vinculado mucho también a los grupos como los caiviles, ¿no? En 2006 también se documentó mucho cómo este grupo de los Zetas fue contratado por el gobernador Ulises Ruiz para reprimir y aplicar vuelos de la muerte contra los dirigentes de la APO, ¿no? Es una de las investigaciones que se tienen ahí desde los derechos humanos y que se le aplica directamente a Ulises Ruiz y que ha estado documentada y ha sido directamente. Sobre esos casos podemos identificar muchos otros, ¿no? Y ahí tiene que ver no solo del acoplamiento internacional, regional del ejército mexicano, sino también del acoplamiento con el nuevo adversario local, que son estos grupos del crimen organizado directamente, que vemos como, en mi hipótesis, como grupos paramilitares que están facilitando ese proceso de acumulación por desposesión. Entonces,
si el Estado, si el ejército mexicano ha sido pieza clave del poder político mexicano, y si hay un acoplamiento regional que no solo se da a la escala de colaboración entre ejércitos, sino también al financiamiento o instrucción de ejércitos o de paraejércitos, como es el grupo del crimen organizado, también veremos una forma de militarismo, de una forma muy particular del militarismo mexicano, que tiene que ver con esto, digo, los hombres de mi generación, que asistíamos a la escuela con casquete corto, ¿no? Que cantábamos el himno nacional, ¿no? Que veíamos los desfiles militares y a la figura del militar y a la figura del soldado como una figura de exaltación de los valores masculinos, de la honorabilidad, que veíamos incluso estos ejercicios, en algunos casos de las fiestas de 15 años, de disfrazar a los chambelanes de cadetes militares, ¿no? Hay un dato interesantísimo después de que Luis Miguel canta La Incondicional y se disfraza de cadete militar y utiliza instalaciones de las Fuerzas Armadas, aumenta el número de jóvenes que hacen el servicio militar nacional, ¿no? O sea, para que veamos parte de la industria militar que se está generando, pues poner a tu máxima estrella de Televisa generando todo ese aparato. Hoy lo podemos ver, les puedo compartir por ahí algunos videos luego de todo el aparato económico, todo el recurso económico que se está generando desde la 4T para refinanciar o relegitimar mediáticamente al ejército. Termino con esto. Si estamos viendo este acoplamiento, si estamos viendo este poder político central, si estamos viendo esta influencia cultural, creo que valdría comenzar a pensar desde los movimientos sociales, los movimientos de víctimas, los de los pueblos originarios, los movimientos desde la migración, desde los movimientos armados, del movimiento magisterial, comenzar a pensar al ejército, a las fuerzas armadas, a los grupos paramilitares y a los grupos del crimen organizado como actores fundamentales de una nueva guerra, ¿no? De una guerra de nuevo tipo, de una guerra de espectro completo, de cuarta generación, hay distintas formas de llamarle, que tiene como centro este proceso de recolonización de los territorios, de recolonización de los cuerpos para un nuevo campo de acumulación de capital, ¿no? Entender a los militares no solo como una respuesta de los estados nacionales frente a amenazas de seguridad, sino entenderlos en una nueva fase, militares, paramilitares y grupos del crimen organizado, como una nueva fase precisamente de acumulación de capital, muy parecida a la que vivíamos hace por lo menos 5 siglos y que se ha mantenido de forma constante. Si la acumulación por desposesión ha sido constante, el instrumento que operativiza esa acumulación, ese proceso de acumulación, está muy vigente y fortalecido en nuestra época. Yo lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy buena ponencia. Gracias por cuando mencionas lo del militarismo como un fenómeno multidimensional y cómo tiene varias escalas, me parece muy importante. Como esas escalas son tanto regionales como globales y como igual justo lo había mencionado Fer, también en escalas corporales y además lo que mencionaste de que llega a escalas económicas y culturales. Pues ahora me complace presentar a nuestra última ponente. Les presento a Tania Mesa. Ella es licenciada en Historia por la ENA, es egresada de la licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología y Historia, es pasante de la maestría en el posgrado en Historiografía del la UAM Azcapotzalco, así como becaria de la Unidad de Investigación Periodística en la UNAM. Ella se especializa en movimientos armados con perspectiva de género, desaparición forzada en México, así como estudios sobre el anarquismo en México. Bienvenida, Tania, adelante. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por sus reflexiones y sus palabras. Yo quisiera compartirles una reflexión general sobre la militarización en México, en especial del 68, quizá para adelante, y algunas cuestiones de cómo acercarnos a este pasado, ¿no? Pero antes de eso quiero mostrarles un video que yo espero que sí se vea. A ver, voy a tratar de compartirlo bien. Para que con esto partamos, ¿no? Me gustaría que desde aquí partamos.
Ojalá se escuche, si no se escucha me avisan, pero lo voy a dejar correr. Esa es la militarización, ¿no? Este es un fragmento de la serie Un extraño enemigo, que está en HBO, pero seguro lo encuentran libre en diferentes espacios. Esta es la militarización, y así esa angustia que se siente y esa mirada desde el militar que está persiguiendo, la mirada perdida del compañero donde ve que a los otros ya lo agarraron, el desenfreno total, la entrada a la universidad, la entrada o la violación a la autonomía. Esa es la militarización del 68, o desde ahí podemos irla entendiendo. Creo que hay muchas formas de entender el fenómeno de la militarización en el pasado reciente, y con pasado reciente me refiero, porque esto puede ser un poco conjunto fuera de la historia, a estos espacios sociales en el tiempo que nos alcanzan, que están aquí presentes, ¿no? Que no está cerrado ese episodio, porque hay muchas deudas pendientes, porque se trae de nuevo, porque hay una herencia y se mantiene la represión no solo a movimientos de distinto tipo, sino a movimientos estudiantiles con una brutalidad y con las Fuerzas Armadas. Tenemos Ayotzinapa como uno de los casos más paradigmáticos y complejos, pero en general hay muchos. También invito, como en otro momento, a reflexionar del 68 fuera de Ciudad Universitaria y fuera del centro, ¿no? También es una escala de violencia que se vivió, digamos, a lo largo de los 60, en otros espacios, en otras universidades. Se conoce la de aquí porque, bueno, es muy brutal, es paradigmática, pero desde ahí yo quisiera avanzar y quisiera como reflexionar y compartir algunas reflexiones para cómo nos acercamos a entender esta militarización del pasado, qué elementos contiene, por qué es tan importante traerla, y por qué en general nos ayuda a reflexionar más allá de nuestras investigaciones, sino como personas que habitan y viven no solo en la universidad porque estudian en ella, sino comparten espacios, viven en esta ciudad que también se ha visto militarizada y que en el 68 se vio militarizada en distintos momentos, y sobre todo porque yo sé que tanto esta facultad como muchas otras nos sumamos a los movimientos, acuerpamos y estamos presentes, y no hay que perder esto de vista, ¿no? También lo comparto desde, es una parte como a lo mejor más sensible, de acompañar estos procesos que no están cerrados, porque si bien a lo mejor ya no hay familiares, o sí los puede haber, mucha gente que desapareció en el 68 aún busca a los suyos, ¿no? Y seguramente hoy existe mucha gente que sigue buscando a los suyos, y no podemos como solamente acuerpar en esos momentos, sino hay que estar constante con estas reflexiones, con estos acompañamientos, porque es algo latente que se mantiene, Entonces, desde ahí yo quisiera puntualizar algunas cosas. Obviamente el 68 es una cosa wow, gigantesca a nivel global, ¿no? Ya nos han planteado algunas cuestiones muy elementales que podemos ir partiendo de este fenómeno global. También dentro de este fenómeno global político tenemos un fenómeno cultural que acompaña. La existencia de medios de comunicación
globales, o sea, me refiero de una conectividad más rápida y de encontrar un video, una imagen, una canción. También eso va a ir cuajando, por así decirlo, esta sensación del cambio, esta sensación de la revolución, esta identificación con otros jóvenes en otros espacios que están luchando y que están peleando por cambiar su realidad. El 68 es un cisma a nivel internacional, también a nivel México, porque va a llevar a desafiar los valores y los principios bajo los que se vivía socialmente, ¿no? Toda esta gran construcción de la Revolución Mexicana y lo que ha dejado la revolución, donde se sostiene el Estado y donde se sostienen ciertos discursos políticos, se va a ver poco a poco desmoronada, por así decirlo, porque van a existir una serie de problemáticas sociales que nunca se resuelven y que no se están resolviendo y que siguen sin resolverse. El disgusto social existe y existirá seguramente en diferentes grupos, ya lo mencionaron, maestros, ferrocarrileros, campesinos, pero cuando llega el movimiento estudiantil se trata de una nueva generación que no vivió la revolución, que vivió ya, son muy jóvenes, vamos, están viviendo un cambio social, están viendo este cambio en otros países, en otros estados, están viendo la revolución cubana, están viendo cómo el mundo cambia y ellos quieren que su mundo también cambie. Esta transgresión que ellos logran, la logran en muchísimos sentidos, ¿no? Puede ser a nivel político, en el discurso, en la ideología que transmiten, que procesan, que interiorizan y la transforman en sus espacios. Ven en el video cómo se ve como o sea, hasta el propio video y producción habla de eso, las mantas, las manifestaciones, el cierre de las facultades y cómo eso se desmorona con la militarización y la intervención del poder, que supera, por supuesto, más allá del cierre de una escuela, de una molotov, de quedarse en los espacios, a cerrarlos, lo supera completamente, ¿no? Y esta transgresión de estos jóvenes lo que va a hacer es irrumpir también a un discurso de poder y estatal que hemos visto ahorita cómo se fue desarrollando o cómo se ha ido desarrollando. Y este poder con la militarización, con el uso de las fuerzas públicas de seguridad, lo que va a hacer es crear una serie de grupos, van a ser varios, ¿no? Pero desde el 47 ya se están gestando unas direcciones especiales de investigación. Para el 68 más o menos está el Batallón Olimpia, no lo dejen como fuera, es muy importante porque es uno de los antecedentes también hacia el halconazo y posteriormente se van a crear grupos especializados para sofocar la guerrilla. Y no solo eso, en estos grupos se va a empezar a experimentar un tipo de violencia represora que si bien ya existía, se va a alinear y perfeccionar con grupos internacionales, ¿no? Aquí ya sabemos la Escuela de las Américas y varios, experiencias de represión que son realmente duras hasta de leer y de escuchar en testimonios. O sea, yo invito también a que no nada más se queden con eso, sino que se acerquen a los testimonios, que se acerquen a escuchar a quienes lo vivieron, porque es ahí donde toma sentido todo ello y lo podemos tomar hasta quizá con menos frialdad cuando de repente nos topemos con estos espacios, con estas personas, ¿no? Esta militarización, por así decirlo, del espacio público, incluso de las universidades, va a atacar directamente a los cuerpos, ¿no? Ya se había mencionado, pero esto no solamente lo va a hacer de forma física, también lo va a hacer en los medios de comunicación, va a crear un enemigo. Este enemigo también va a configurar a nivel legal, cómo se les va a juzgar, se les va a inventar un montón de cosas, va a empezar a configurarse un enemigo que no va a ser hacia el exterior, como vendría siendo, bueno, más bien aquí cambia la lógica, ¿no? Ese enemigo interior a combatir va a crear también una serie de discurso institucional para eliminarlos, para verlos como aquellos que están no solo errados como en lo que están haciendo, sino son jóvenes torpes, estúpidos, que no piensan, que no saben. De eso está completamente lleno la prensa de ese momento, o mucho peor, ¿no? Ese discurso tan arraigado se va a extender muy, muy abierto, quizás hasta los 80 más o menos, y todo eso también va a tener como repercusión, que socialmente se tenga una idea del movimiento estudiantil y posterior el movimiento guerrillero, pero también va a tener como una concepción de amenaza de este joven, ¿no? Que no sabe, que está perdido. Y al mismo tiempo también se van a empezar a crear registros, reconocimiento, espionaje, el espionaje interno tanto del movimiento estudiantil, pero posteriormente va a haber espionaje incluso en los funerales, ¿no? Cuando están enterrando a alguien de la guerrilla o de algún grupo que muere en algún combate o que muere en algún espacio, incluso hay fotografías de eso, o sea, para que vean como el nivel de interiorización de ese miedo y de esa violencia, ¿no?
Bueno, toda esta cuestión de la seguridad creo que es muy amplia, la podemos como revisar mucho, pero el 68 les digo que es un cisma de ese momento, ya que crea, inaugura, por así decirlo, no solamente la organización de los estudiantes, también la del Estado, o sea, se responden una a otra, pero también lo que va a hacer es que posterior al movimiento y a la represión tan dura, muchos de estos estudiantes, personas que no nada más van a ser estudiantes, eso también hay que dejarlo claro, o sea, hay amas de casa, hay trabajadores, hay obreros, hay gente de todo tipo acercándose, lo que van a hacer es llevarlos a tomar una decisión. La decisión va a ser tomar las armas y sumarse a la lucha armada. Eso se va a ver casi de manera inmediata. Las primeras detenciones de grupos militares van a ser en el 71, y de hecho, bueno, en una sesión anterior que tuvimos aquí con 5 exguerrilleras, ellas nos platicaban también esta cuestión. Cuando le preguntaron a una de ellas si ella estaba dispuesta a matar, ella decía, bueno, era la decisión del momento, era algo que sucedió, bueno, en este momento lo tenía ahí enfrascado, pero no es que quisiéramos hacerlo, no es algo que exactamente tú quieras hacer, ¿no? Es parte de tu contexto, de lo que te alimenta, de lo que te avienta, y porque sabes que estás en un espacio en el que te matan o matas o tratas de hacer lo que sea para sobrevivir. O sea, estas reflexiones que salen como fuera de aspectos muy, no sé, de la militarización entendida en términos quizá más abstractos, yo los quiero como sacar desde aquí y traerlos como esta otra experiencia, ¿no? Otra cosa que quiero mencionar para no extenderme como demasiado, pero no dejarla de fuera, es compartirles una serie de testimonios sobre aquellos momentos. Estos son, bueno, no mencionaré quizá a las personas en este momento, pero quiero que los vean. Esta cuestión del cuerpo, yo quería situarme en esta charla sobre las mujeres en el 68, quizá en otro momento podamos hacerlo, pero quiero que quede como claro que el 68 y todas las protestas es también un espacio en el que, si bien existió la militarización, también existió otra convivencia de la confrontación del cuerpo, ¿no? De estar ahí presente, de para las mujeres cambiar el espacio tradicional de la casa, para algunas, pero ya la mayoría que eran estudiantes, es poderse atrever a llevar aquello que pensaban, aquello que reflexionaban y aquello que las atravesaba en el 60, la liberación sexual, el uso de la píldora, el estudiar, el estar en la ciudad, el cambiar su dinámica que a lo mejor a sus madres no les había tocado o les tocó poco, esto a ellas las transforma completamente. Entonces, muchas de ellas lo que hacen es que en las manifestaciones se iban arregladas para que las dejaran salir, y una vez que llegaban, pues así estaban muy guapas y muy preciosas en la manifestación. De esto hay muchos testimonios, pero quería como resaltar este aspecto, que vivir la protesta, vivir esos espacios, vivir el introducirse a una lógica política en un momento determinado. Y bueno, luego existen también otros aspectos como, que quería, les digo, localizarlo un poco, pero por el tiempo no va a dejar, sobre la recuperación de los testimonios y poner atención sobre algo que la doctora Olga Sabido lo remarca mucho, ¿no? La memoria sensorial. Esta memoria sensorial del pasado está en los testimonios. Y podemos tener varios ejemplos, pero bueno, aquí solo situaré como algunos muy rápido, ¿no? El miedo, la angustia, por eso les ponía el video al principio, que es lo que hasta uno siente con ese video, con esa escena, y cómo algunas de ellas nos van contando cómo se introdujeron en la lucha. Este es un testimonio de alguien que vio el 68, ella habla que no alcanza a llegar a Tlatelolco porque cierran. Ella estaba en la prepa, estaba completamente involucrada, posteriormente salta a la guerrilla, ¿no? O sea, esto le hace tomar la decisión para saltar a la guerrilla, para tomar elementos de la militarización desde otro punto de vista y abordarlos, ¿no? Y habla de cómo el terror de la gente, la agresión que ya existía del Estado hacia ciertos grupos obreros, campesinos de diferente tipo, ya los introduce en el movimiento, ya los hace caer en una lógica diferente de actuación política, pero es el 68 el que les hace decir, esto está mal por donde lo vean. Bueno, el 68 y el 71, ¿no? Es una agresión que ya supera incluso lo que viven, o para muchas es una continua de esa violencia, y que si no lo combaten, jamás lo van a quitar, ¿no? Estas son, les digo, algunas donde se corría, buscaba refugio, maldecía, lloraba, todos nos sentíamos impotentes, ¿no? Y también cómo marcó su vida, ¿no? Mi concepción política, mi biología, mi visión del mundo, de la historia, de la filosofía, todo eso me cambió para volverme una guerrillera, para tomar las armas y hacer las cosas, ¿no? Y finalmente quiero cerrar como con estos testimonios que más bien serían ya de alguien que
es apresada, o sea, que es agarrada dentro de esta gran movilización del 2, y lo que sucede después, cómo los militares no solamente era una crueldad con la que trataron a aquellos estudiantes o aquellos a quien agarraran, sino en especial a las mujeres. Eso yo lo he tratado, digamos, como en este espacio de estudio en otro momento, y que se necesita más tiempo para explicarlo, pero que no quiero que quede como fuera de esta reflexión. Los cuerpos femeninos, los cuerpos que no son canon de lo masculino, en los procesos de militarización de un lado o de otro, sufren, y sufren cosas particulares que hay que poner atención y que no hay que dejar de fuera, ¿no? Aquí en estos testimonios habla como de la detención, de caer un poco como en confiar en que alguien que le dice te saco de ahí, la saca en un carro y no, es un policía. Pero también como la otra parte de, una vez detenida, encontrarse con sus amistades o encontrarse con otros detenidos, que muchas veces son los últimos registros que existen de muchas personas que están desaparecidas o en calidad de desaparecidas, ¿no? Son cosas como muy generales que quizá en otro momento podamos reflexionar, y posteriormente existe esta parte que vendría siendo la aprehensión y la cuestión legal, ¿no? O sea, podría detenerte por una cuestión de estar protestando, pero digamos que las sentencias se empezaron a configurar a nivel jurídico, ¿no? Esto es muy importante y está documentado, hay mucho trabajo alrededor de eso, pero tiene que ver con un proceso amplio de militarización hacia las protestas estudiantiles y hacia las protestas de diferentes tipos, ¿no? En este caso, dice, fui secuestrada y trasladada al Palacio Negro de Lecumberri, lo que hoy es el Archivo General de la Nación, sin haber cometido ningún delito ni existir orden de aprehensión. En esa prisión estuve detenida más tiempo de lo establecido que en el término obligatorio, ¿no? Después me llevaron a Santa Marta, donde estuve presa cerca de 2 años. Estos son, la mayoría estuvo presa más o menos este tiempo. Ya algunas siendo guerrilleras ya estuvieron presas muchísimo más tiempo, hasta 7, 9 años. Pero bueno, son algunas reflexiones como muy general tomadas de muchas cosas que hay para reflexionar sobre el 68 alrededor del aspecto de la militarización, y cómo, solo remarcar como esto, el 68 va a ser el cisma, no solamente a nivel generacional, sino también a nivel de lo que entendemos como la historia de México, o cómo pensamos la historia de México. Ustedes acérquense a textos antes del 68 y verán cómo, más allá del movimiento estudiantil, cómo se entiende México. Después del 68 es un cisma, es un corte de caja a nivel generacional, a nivel social, sobre lo que significa existir y vivir en este país, tener justicia o no tenerla. Ahora, nada más me quedo como con estas breves reflexiones, sin dejar de invitar también a que se acerquen como a otros espacios testimoniales de quienes existen. Hay mucha bibliografía al contexto del 68 donde uno se puede acercar de distintas maneras, desde maneras muy académicas, periodísticas, testimoniales. Hay muchos videos y sobre todo también hay por ahí documentales, como les decía, no olviden al Batallón Olimpia, que seguramente es el que se ve representado en el video en el que les mostré, porque es ese grupo el que va a empezar a configurar y a gestar un grupo de operación más o menos particular de tantos miembros, para empezar no solo a crear un enemigo, vigilarlo, registrarlo, analizarlo, sino también desaparecerlo, ¿no? Esta cuestión es algo que lo tenemos hasta el día de hoy, no empezó en los 70, no solo son guerrilleros perdidos por ahí, está muy marcada desde los 70, muy, muy marcada, y bueno, hay mucho alrededor para leer de ello, para sensibilizarnos, para acercarnos y para... Por el momento es lo que yo puedo compartirles, y nada, muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias por hablar de los cuerpos femeninos y cómo se ven afectados con el proceso de militarización. Pues me complace mucho anunciarles que tenemos muchas preguntas. Tenemos más de 25 preguntas que han estado haciendo las personas que están viéndonos en Facebook. Desgraciadamente por el tiempo no vamos a poder hacer todas, entonces les voy a hacer 6, 7 preguntas y ustedes pueden responder 1 o 2 preguntas, las que ustedes consideren más personales o las que ustedes quieran o crean que son mejores para contestarlas. Entonces, la primera pregunta la hace Sofía Zavala y es: ¿cómo interviene el discurso hegemónico en la construcción de ideales militarizantes en los movimientos sociales? La segunda pregunta la hace Lucía Kristliev y ella quiere preguntar cómo se vive la militarización hoy en día con la reintroducción del cuerpo militar en este sexenio y qué consecuencias tiene a corto y largo plazo.
Después, Jimena Contreras nos pregunta cómo afecta la militarización a los pueblos indígenas y a las mujeres. Luego, Marian Gijón nos pregunta si es posible ver efectos del 68 en el desarrollo de los movimientos sociales actuales y de ser así, ¿cómo es posible verlos? Después, Damaris Soto nos pregunta cómo las... Disculpa, Yana, ¿podrías ir un poco Sí. más despacio, por favor? Ah, claro, claro. ¿Quieren que Vas repita muy las rápido. Perdón, ¿quieren que repita las preguntas desde el inicio? Pues al menos la última, por favor, o las dos últimas, por favor, Claro, claro. gracias. Sí, sin problema. Bueno, las dos últimas, es cómo afecta la militarización a los pueblos indígenas y a las mujeres. Y si es posible ver efectos del 68 en el desarrollo de los movimientos sociales actuales. Y después Damaris Soto nos pregunta cómo es que las organizaciones internacionales han contribuido a la militarización de América Latina y el Caribe, ya sea de forma directa o indirecta. Como penúltima pregunta tenemos a Danae Galeana, y ella nos pregunta ¿en qué medida la militarización contribuye a la reproducción de desigualdades sociales y económicas en nuestra sociedad? Y como última pregunta, tenemos a López y Vivian. ¿Cuál ha sido el impacto de la militarización en las comunidades indígenas mexicanas que buscan mantener su territorio y ejercer el autogobierno? Esto es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas. Esas serían todas las preguntas. Entonces, si quieren irlas contestando por el orden en que fueron participando, adelante. Ok, muchas gracias por las preguntas. Igual estaba revisando las que hay en Facebook, además de estas. Creo que muchas de ellas ya han sido respondidas a lo largo de lo que hemos ido presentando y algunas, bueno, pues también van a quedar resueltas con lo que mencionemos ahora. A ver, voy a empezar con algo, es como un poco una frase que últimamente se escucha en redes sociales, ¿no? Que yo le preguntaría, o le podrías preguntar a la gente en algún momento, ¿no? A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Militarización o no? O sea, estamos en este punto que incluso después la completaría con lo que decía Pierre, como no se trata de plantear cuestionamientos como, ¿prefieres militarización o no? Quienes estaban hablando de que si hay alternativas a esta práctica o que si prefieres una militarización de izquierda o una militarización de derecha, ¿no? Cuando en el centro de la discusión está por qué existen este tipo de prácticas. Ahora, esto, digamos, planteado así como de una forma muy burda, ¿no? Este cuestionamiento, como es que no es que vengamos a hablar ahora como de alternativas a la militarización, así como de forma simple. Y creo que una labor importante de espacios como este que tenemos ahora y en general del ámbito académico, lo he notado un poco con el tipo de preguntas, es que de hecho hay que insistir desde la teoría política, desde los distintos contextos históricos, sociales y económicos, cuál es el funcionamiento o cómo ha sido históricamente el funcionamiento del Estado y de todas las instituciones que forman parte de ella, incluyendo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, necesitamos insistir mucho en esta idea de qué explica teóricamente hablando la existencia y el funcionamiento de este tipo de instituciones, como para salirnos un poco de la idea de pronto preguntar que si hay algunos aspectos no tan negativos o si no hay efectos negativos de las prácticas militaristas en casi todos los ámbitos de la vida pública, ya no solo en cuestiones de la seguridad. Creo que desde ahí es importante que abordemos esto de por qué de dónde vienen las críticas a la militarización, ¿no? Y esto nos va llevando un poco a cómo mostrar que plantear una estrategia militarista, pensamos mucho y creo que hablamos mucho del caso de México hoy, pero prácticamente en cualquier estado, porque es un error, ¿no? Porque es equivocado plantear eso por los efectos que tiene en
sectores muy claros, ¿no? Sectores racializados, sectores generizados, como ahora que estaban preguntando el caso de los efectos en las mujeres o en las comunidades indígenas, ¿no? O sea, pensemos también que el sustento de las prácticas violentas del Estado, ¿no? Desde su origen mismo es así, ¿no? Tiene ese carácter, ¿no? Como una institución violenta, ha requerido de la puesta en práctica, ¿no? O del brazo de estas Fuerzas Armadas. Pensemos también que esta profesionalización militar, el ampliamiento de sus funciones, de sus presupuestos, la presencia cada vez mayor en distintos ámbitos de la vida pública, pues en realidad ha estado ahí siempre para estar al servicio de los intereses y de una ideología de las clases dominantes, ¿no? De las clases gobernantes, ¿no? Que en el ámbito económico, pues ha servido, estas Fuerzas Armadas han servido para resguardar intereses de clase, ha tenido un sustento también racial, incluso cuando vemos, por ejemplo, en el caso muy evidente de México, cómo estos ejércitos hacen parte del menosprecio y el despojo hacia las comunidades indígenas, que son las mismas que suelen ser quienes conforman, ¿no? a estas fuerzas, y que en lo social son un agente represivo, ¿no? De cualquier o digamos, dentro de todos los ámbitos de disputa social en los cuales existen los movimientos sociales, ¿no? Este empleo legítimo de la violencia, pues en realidad, ¿no? O sea, parece que quise responder mucho y a la vez no estoy respondiendo algo, porque creo que hay que insistir mucho en esta formación histórica, teórica, política del sustento para los estados, ¿no? Al contar con este tipo de instituciones, y que eso explica también por qué forman parte de un discurso hegemónico o dominante que trata de normalizar la presencia de estos actores en la vida pública, y que se vale de muchos discursos. Ahora, por ejemplo, que mencionaba Raúl el caso de Luis Miguel y la figura de los cadetes, etcétera, ¿no? O sea, pensemos también cómo incluso hacer esta asociación de por qué tienen cierto grado de legitimidad instituciones como el ejército, ¿no? Vistas incluso como que poseen ciertos valores como ser incorruptibles, y que eso es lo que se requiere para el beneficio de los estados, etcétera. Realmente es un discurso también muy bien construido, pero que realmente le hace falta como mucho más profundidad, ¿no? Al intentar explicarlo. Creo que puedo dejarlo con eso por ahora, porque realmente sí son muchas preguntas, pero más o menos creo que en este sentido puedo englobar un poco mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Fer. El siguiente para contestar las preguntas sería Pierre, por favor. Recuerden que cuentan con 5 minutos. Gracias. Pues voy a hacer la transición con Fernanda, porque algo que llama mucho la atención son cuando hacen esas encuestas a nivel de población, los porcentajes de aprobación del ejército, de las Fuerzas Armadas, siempre son muy altos, ¿no? Los niveles de confianza de la población en el ejército son muy altos, pese a la historia de violaciones a derechos humanos que han marcado la historia mexicana. Entonces aquí tenemos como que un contrasentido, ¿no? Una contradicción que pues no hay que evadir, ¿no? Hay que enfrentar. ¿A qué se debe esa legitimidad? Y para contestar la primera pregunta, yo creo que es muy importante ese discurso hegemónico de presentar al ejército con estos valores superiores que harían de los militares unos superhombres, literal, ¿no? Que no son corruptibles, que simplemente son mejores, pensando en la comparación tradiciones con los policías, ¿no? Entonces son los malos policías corruptos versus los buenos militares incorruptibles, ¿no? Y planteado en estos términos, pues obviamente que parece absurdo. Sin embargo, es la imagen institucional corporativa que se ha construido desde el discurso oficial y que ha permeado en el inconsciente de la población, y de ahí estas altas tasas de aprobación, ¿no? Entonces es muy importante también no perder de vista la dimensión discursiva de la militarización en la manera en que contribuye en la construcción de una imagen
del ejército y de las Fuerzas Armadas como garantes. Garantes del orden, garantes de la ley, garantes de la Constitución, garantes de incluso los derechos. Aunque bueno, luego vemos que con los derechos humanos claramente hay una profunda contradicción, pero estos discursos que enaltecen los ideales militares permean, nos guste o no, y luego generan una demanda electoral, una demanda social de protección militar y de política de mano dura. Una política de mano dura que está teniendo bastante popularidad en el caso de El Salvador, por ejemplo, para hablar de otro país, ¿no? Y del gobierno de Bukele, que está militarizando el país, para enfrentar la delincuencia, y que se oye cada vez más esta música de una política exitosa, de reducción de la violencia en El Salvador, que quizás habría que implementar en otros países. El caso de Bolsonaro en Brasil, por supuesto, ¿no? Que se ha apoyado mucho en las Fuerzas Armadas, y últimamente Javier Milei, por ejemplo, en Argentina con su brazo derecha, ya se me fue su nombre, perdón, una mujer que viene del sector militar, ¿no? Hija de militares, que últimamente ha planteado la necesidad de unos procesos de justicia transicional, entre comillas, donde se haga justicia a las víctimas de las actividades guerrilleras, ¿no? Que ella tacha de terroristas, ¿no? Es decir, invirtiendo la idea de la justicia transicional para ahora poner en el en el banquillo de los acusados a los guerrilleros, ¿no? Entonces, todos estos discursos tienen efectos de realidad, ¿no? Tienen efectos reales y son problemáticos en este sentido. Y respecto a la segunda pregunta, sobre los efectos a largo plazo de la militarización del actual gobierno federal mexicano, es muy preocupante. Es muy preocupante porque quizás esta administración ha empoderado como nunca al sector militar, dándoles prebendas inéditas, ¿no? Pensando no solamente en la obra pública, también en las aduanas, a favor de la Marina, por ejemplo, y otras prebendas y prerrogativas que no tenían los militares antes. Y pensando ya en el siguiente gobierno y en los gobiernos sucesores, pues, ¿cómo van a hacer para arrebatar estas prerrogativas una vez ya empoderados a los sectores militares? Realmente es una bomba de tiempo que van a tener que enfrentar los siguientes gobiernos, y es una gran incógnita respecto de cómo van a poder contrarrestar este proceso de militarización aquí en México. Muchas gracias, Pierre. Ahora vamos con las respuestas de Tania. Gracias. Sí, yo quisiera agregar brevemente como dos ideas. Ya vi que son un montón de preguntas, ya me metí también al Facebook, hay muchísimas, qué bueno que les inquiete esto, porque bueno, es de eso lo que se tiene que hacer, la inquietud sobre esos temas, preguntas, toda pregunta es muy válida. Y bueno, yo me situaría más bien desde donde yo estoy, ¿no? Desde ser historiadora, desde acompañar, desde ser reportera, y bueno, que es una experiencia diferente a entender también la militarización, ¿no? En un primer momento yo les diría que hay un aspecto de la militarización que no hablamos aquí, que a ver, pónganlo por ahí en mente, ¿no? El acceso a la verdad y a la justicia no se ha podido lograr en este país porque no se accede a lo que hizo el ejército en el pasado. Y eso está en el presente, y eso implica 78 y más para atrás, ¿no? Y como dice Pierre también, hacia el futuro, ¿qué es lo que espera? No solamente, o sea, que seguridad significa esto, significa ese estilo de represión, ese estilo de cerrar verdades, de cerrar justicias, pues no estoy yo muy segura entonces qué papel exactamente es el que tiene el Estado y exactamente a quién beneficia, ¿no? Eso lo dejo como un modo pues provocativo y en general de reflexión más allá de eso. Y bueno, en una segunda parte, ya cerrando mi comentario, es invitarles también a leer como la presencia del Estado fuera de la construcción del discurso institucional. O sea, no se acerquen a conocer la historia del ejército
con el Estado, con estos incluso historiadores que hacen apología al ejército, ¿no? O sea, conózcanlo desde otro espacio, conózcanlo desde otra forma, su configuración también, la salida de mucha gente, de lo que significa estar ahí, como una especie de cultura política o historia política. Había alguien que había preguntado sobre el 78 y, bueno, como la implicación que tenía en el presente, y fíjense que acaba de salir un texto que, digo, lo pegaré en los comentarios de Facebook, pero se llama Yo no estuve ahí, pero no olvido la protesta en estudio, ¿no? Que hace un análisis de cómo, a pesar de no haber vivido el 78, es como algo muy importante y elemental para México, quizá más para el centro de la ciudad y en especial para los estudiantes, y que no solamente tiene que ver con la UNAM, ¿no? Me parece que es algo interesante, lo pegaré ahí en los comentarios, y también invitarles a leer como 2 textos que creo te acercan a esto sin necesidad de buscar mucha elaboración. Uno es Instantes en Historia, la violencia política y de Estado en México, de Camilo Vicente Ovalle, que es un especialista como en todos estos aspectos, está en Históricas, lo pueden encontrar, es muy accesible y que reflexiona también en cómo hemos entendido esta violencia política del Estado precisamente en ciertos grupos. Y el otro, que es de un periodista de Jacinto Rodríguez Mujía, La conspiración del 68, los intelectuales y el poder, así se fraguó la matanza. Entonces, me parece que textos que pueden acercarnos a crear nuestra propia reflexión sobre estos aspectos, a tener estas preguntas me parece valioso, pero sobre todo indagar qué pensamos nosotros, cómo lo entendemos, porque al final, si bien esto puede ser una reflexión tanto histórica, tanto del presente como de lo que viene, al final nos atraviesa todos los días, ¿no? Estando en clases o sin estar en clases, la militarización es un aspecto muy delicado que nos afecta a todos en el pasado, en el presente y ojalá no en el futuro, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco nada más de una manera muy, muy general y nada, muchas gracias también por su tiempo, escucha y atención en estos temas. Muchísimas gracias, Tania, y pues reitero mis agradecimientos a Fer, a Pierre, Tania y Raúl por su participación. Muchas gracias, sus ponencias estuvieron geniales. Igualmente gracias a las personas que estuvieron siguiendo el evento y también las que nos realizaron preguntas. Y bueno, sin más, le paso la palabra a la doctora Canetti. Gracias a ti, Yana, por excelente moderación, y también agradezco profundamente a Pierre, a Raúl, que tuvo problemas con la red y no lo dejé entrar a la sesión, a Tania y a Fernanda por sus aportaciones. Si ustedes nos lo permiten, que estoy segura que a muchas y a muchos de quienes nos siguen en las redes les va a gustar, les contactamos un poquito después para ver si hacemos una segunda edición de la mesa, porque efectivamente hubo muchas preguntas, quedaron muchísimas cosas en el tintero, al ser un tema pues complejo, que se puede observar desde diversas aristas, pero sin duda las de ustedes 4 fueron maravillosas. Pierre, muchas gracias por conectarte. Tania, gracias por conectarte. Fer, gracias por conectarte. Raúl, donde quiera que estés, también muchas gracias por tus comentarios. A todas y todos en Facebook, en YouTube, muchas gracias por seguirnos. Síganos en nuestras redes, tenemos muchos eventos todavía en lo que queda del semestre, y a quienes están aquí también en la sesión, muchas gracias. A todas y todos, que pasen muy bonita tarde.